Doctor Camilo González Pozo, director de Indepaz. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. ¿Cómo me le va? Pues mal porque le va mal a Arauca y cuando le va mal a Arauca nos va mal a todos. Sí, sí, Cuéntenos está grave. qué está pasando con esta situación de orden público en el departamento de Arauca. Pues bueno, hablar de los hechos es como un poquito más fácil porque ya interpretar y saber qué es lo que está pasando en el fondo es lo que es el reto, ¿no? Pues, las cifras las sabemos, el horror de esta guerra declarada entre grupos armados y que tienen a la población, a los civiles, a supuestos simpatizantes y como objetivo militar. Entonces ya la cosa está pasando a mayores en confinamiento, desplazamiento, asesinatos, desapariciones, afectación de toda la vida de la gente en Arauca y del otro lado de la frontera, porque esto pues no es un asunto solamente en Colombia. Entonces tenemos esa situación que no es nueva, porque ya tiene una historia larga y en el año pasado con miles de desplazados y enfrentamientos armados de lado y lado. Entonces es un problema que va más allá de choque entre armados, ¿no? Tiene muchos intereses y mucho trasfondo. Muchos intereses y mucho trasfondo en Arauca. Y las situaciones tanto de este lado de la frontera como del otro lado de la frontera, doctor González Pozo, es decir, es tanto en Venezuela como en Colombia. Sí, pues claro, ¿no? Incluso toda esta coyuntura se desató en Apure y en algunos otros de los estados vecinos hacia el arco minero eh, venezolano por la incursión de este grupo que viene ya desde hace 2 años disputándole terreno allá a campamentos que tiene el ELN o ha tenido, ¿no? Eso ya es una historia de varias décadas. Y entonces entran a disputarle y entran en choque no solamente con el ELN, sino también con las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Entonces, ese enfrentamiento pues es de lado y lado, ¿no? Y tienen aliados se han alineado grupos de esos residuales disidentes de las FARC en esa confrontación que tienen con el ELN y en el otro lado de la frontera también con la Guardia Venezolana, que han movilizado, se habla de 17.000 efectivos y hicieron la que llamaban la Operación Escudo Bolivariano el año pasado y ahora la han alertado de nuevo. Es un problema de una frontera caliente, ¿no? Porque de acá también se han movilizado otros 2 nuevos batallones, hay trabajo de inteligencia, bueno, están todos los que saben de fronteras calientes están ahí, solamente los armados ilegales. Do- Doctor González Pozo, ¿y esa frontera caliente qué relación tiene con el narcotráfico en esa región? ¿Relación tiene con qué? Que no escuché. Con el narcotráfico. El narcotráfico, ¿qué papel está jugando en lo caliente de esa frontera, doctor González Pozo? Pues también, ¿no? Eso, pues, por supuesto que es algo que está siempre en las hipótesis, porque las informaciones no es que sean muy detalladas sobre este tema de qué circula el narcotráfico. Arauca no es un productor de hoja de coca ni de cocaína, eso prácticamente pasó a cero, ¿no? En los últimos años. Pero sí son rutas toda la frontera hasta arriba, La Guajira, todo eso es una ruta de circulación de ácido, de contrabando y de todo tipo de rutas de mafias. Por los lados de Cúcuta, de Puerto Santander, es una ruta conocida, y han estado los rastrojos de otros grupos narcotraficantes, y hay alianzas, eso, y grupos armados que también, además pues son rutas también para el tráfico de armas, ¿no? Eso es así, hacia el Caribe y hacia los países del norte. Entonces el narcotráfico juega su papel en esa historia. No, por supuesto. Sí, lo que pasa es que eso es más, ahí hay más que narcotráfico, ¿no? Es decir, narcotráfico y, bueno, todo tipo de circulación ilícita, son fronteras ahí.
en el lenguaje periodístico hablan de fronteras porosas, pero bueno, también están otros problemas que son de la geopolítica, ¿no? Es una frontera caliente también porque hay posicionamientos y tensiones que entran a contar. Hay comandos armados que se organizan en Colombia y entran a Venezuela a hacer operaciones. Hay acciones de la Guardia que tienen relaciones o tolerancias con grupos armados en la frontera. Es decir, es todo eso. Hay inteligencia colombiana, hay asesores norteamericanos, operaciones conjuntas de Rusia, Cuba y China en 2.000 kilómetros de frontera el año pasado para hacer ejercicios estos que hacen, como también los hace el Comando Sur. Entonces, por eso yo digo que es una frontera caliente donde esta realidad de grupos armados de alguna manera es leída, es utilizada y se hace inteligencia y se calienta por los intereses también geopolíticos en la región. Usted, doctor González, habla de grupos armados que se arman en Colombia y que van a Venezuela. ¿Se refiere puntualmente o quiere hablar de que estos son los grupos que estuvieran detrás de la muerte de los terroristas El Paisa, Romaña y Santrich? Pues mire, hay hechos que muestran que la hipótesis de comandos que desde Colombia entran a Venezuela para hacer operaciones en campamentos identificados, por ejemplo en la serranía de Perijá, pues esas son informaciones que pues, por supuesto nunca han sido confirmadas por ningún tribunal ni nada, pero que además sí tienen historias, por ejemplo, como la formación de campamentos animados por estos grupos de oposición al gobierno de Maduro o a Maduro, pues grupos aliados allá, y que entraron por la Guajira, pero otros entraron también por el lado de Guayana y del sur. Es decir, siempre ha habido estos intentos, incluso muy fallidos, ¿no? De grupos que han entrado, pero aparte de esos grupos armados hay grupos narcotraficantes, es decir, que los más mencionados han sido los rastrojos que se operan en toda la frontera y se circulan de lado a lado, y grupos guerrilleros como el ELN o disidencias como las FARC. Todo eso se mueve en la frontera, así como también en la frontera con Ecuador y Perú. Tenemos historias, no solamente la de Guacho y sus pilatunas y asesinatos, sino es una historia larga y actual. Una historia actual. Las fronteras en países donde hay situaciones de confrontaciones armadas se convierten en retaguardia de todo tipo de organizaciones armadas. Usted lo ha dicho, esa droga no se produce en Arauca. Esa droga viene de alguna parte. Esa alguna parte es el interior del país. ¿De dónde proviene esa droga? ¿Cuál es la ruta de la droga? ¿De dónde sale para llegar a Arauca y pasar a Venezuela y crear los problemas de orden público que usted nos está mencionando? Pues hay una ruta que va de Guaviare, por ejemplo, toda esta zona que dirige ya el llamado Frente Suroriental, ¿no? Y que se conecta y tiene toda una cadena por Casanare, que también está comenzando a tener problemas más evidentes de disputas territoriales armadas, y sigue hacia Arauca, y lo mismo en conexión hacia Catatumbo. Es decir, esos son circuitos como son los ríos también de la Amazonía, son grandes autopistas de tráficos y de elementos de las economías, de todas esas confrontaciones armadas y todas estas dinámicas de violencia. Eso es así. Ahora también hay otro tipo de actividades económicas ilícitas alrededor de minería y eso es algo sobre lo que se habla mucho, y pues por supuesto nadie ha tomado la fotografía pues a los kilos de coltano o de litio o de oro, pero pues es una zona que está en disputa también por recursos minerales. Eso es tanto del lado colombiano como del lado venezolano. Bueno, pues un drama sin orillas. ¿Y qué se está haciendo para dar por terminado ese drama, doctor González Pozo? ¿Hay más tropa? Pues sí. ¿Sí?
el Y país, pues, el presidente Duque habló de 2 batallones más, allá hay otros 2 que llevan 40 años, estos batallones energéticos, y cada vez que hay alguna tensión, pues anuncian que se va a mandar algún destacamento armado. Ahí, el año pasado, cuando la situación crítica y los 6.000 desplazados y todo eso, pues mandaron 80 efectivos de las fuerzas militares a recorrer el río. Lo que pasa es que eso no se ha demostrado que eso no tiene una consecuencia pues, de fondo en solucionar los problemas. La gente de Arauca y de toda la frontera está planteando la necesidad de otras soluciones, de hacer una lectura distinta de la problemática de frontera, un plan general de frontera que tenga en cuenta las particularidades y una estrategia que disminuya la utilización oportunista de grupos armados ilegales para los conflictos fronterizos, porque eso también está en el tapete. Y eso requiere otras lógicas que ya son más problemáticas y que son más debatidas y que ya van a la cómo se maneja la diplomacia mundial. Yo creo que esto no se va a arreglar si no hay al mismo tiempo un arreglo de la situación entre los países y una nueva definición que tiene que ver con la evolución interna en cada uno de los países también. bueno, pues una situación dramática, la de Arauca, pero que se mueve fundamentalmente por el tema del narcotráfico. Yo me pregunto si lograra controlarse el narcotráfico en Colombia, si no mejorarían definitivamente las condiciones de supervivencia de las instituciones y de la gente en Arauca. Sí, creo que esa es una variable que golpea muchísimo toda la situación en general en Colombia y en las fronteras, un problema transnacional y pues es tan complicado, pues se requiere un abordaje también así de ese carácter internacional y de nuevos pactos y tratos a nivel internacional. Creo que la vuelta hay que mirar, ¿sí? Porque repetir la historia de las guerras del narcotráfico se ha mostrado que tampoco nos resulta. De modo que habría que ver qué tipo de salida se da, y eso Colombia solo no va a poder. Yo creo que necesita la corresponsabilidad a nivel internacional, y si no, esto no va a caminar. Esto no va a caminar y tiene muy mal socio en Venezuela, porque en Venezuela estos grupos tienen una incidencia enorme en todos los fenómenos de corrupción e inclusive de gobierno. De manera que mal socio tenemos para enfrentar este problema del otro lado de la frontera con Arauca, ¿no? Sí, el narcotráfico, y bueno, yo creo que sí es un elemento, no hay que tampoco reducir todo al narcotráfico, pero ahí donde hay narcotráfico hay corrupción y hay infiltración en las instituciones, hay captura, hay posicionamiento de agentes para... El narcotráfico no es circulación de cocaína, es la parte visible y fácil de ese negocio terrible. Eso es la parte del lavado de activos, y eso es el movimiento en todas las estructuras financieras internacionales, en paraísos fiscales, y esa es la parte que no se localiza simplemente en un problema ahí entre Arauquita y La Victoria, pues de lado y lado, ni Caracas, Bogotá. Eso tiene que ver con un planteamiento mucho más amplio y es mucho más difícil, pero si los países no se ponen en eso y solamente andan detrás de los guachos y de por allí, de los fantasmas y de la gente que tiene un papel de tercera importancia, que no son el núcleo del problema, pues no se va a abordar de una forma seria el problema del narcotráfico. Entonces, eso y otra cantidad de medidas que están siendo discutidas en foros internacionales hablan de la necesidad de ir a fondo en un replanteamiento de lo que es el abordaje del problema de las drogas y del problema del narcotráfico y de la criminalidad y violencia que siempre lo acompaña. ¿Y en qué consistiría esa nueva política, doctor González Pozo? Estamos hablando de la legalización de la droga, ¿de qué estamos hablando? Pues yo creo que pues, la palabra legalización o las posibilidades de legalización, eso es un cuento bastante largo, pero sí
lo que se está haciendo en Estados Unidos, en Europa, de regulación, de manejo del asunto, donde se tomen los componentes de conjunto y también los componentes de consumo, de demanda, los aspectos sanitarios, y se vea que el problema, y sobre todo yo creo que hay un punto de reenfoque que fue considerado en la cumbre de Naciones Unidas sobre este tema, que se hizo en el año 2016, sí, y en esa cumbre se habló de desmilitarizar el problema de las drogas, es decir, que no considerar, como se originó con Nixon en esa época, de que el problema de las drogas era esencialmente un problema militar y un problema de guerra, y que se comenzó un ciclo de guerra y se habló de la guerra de las drogas, y eso es lo que se ha venido replanteando a nivel internacional en las propias Naciones Unidas, es decir, pasar la página de considerar que es a través de más guerra y guerra de las drogas como un asunto militar y simplemente como un asunto criminal, cómo se va a afrontar ese problema. Y eso, por supuesto, no lo puede hacer Colombia solo, eso tiene que ser en escenarios internacionales de cooperación, y donde, pues por supuesto, ya hay avances. En Estados Unidos, en la mayor parte de los estados están por un camino no de cambiar las convenciones internacionales, sino de hacer una lectura ajustada a las circunstancias de lo que son las convenciones en materia de drogas. Y se han hecho redefiniciones, incluso esas listas de clasificaciones que a veces no tienen sustentaciones científicas, también están siendo replanteadas para que así se haga un abordaje como más objetivo del problema de la adicción, este problema de la drogadicción y del problema de las drogas, y se vaya a una regulación de modo que los problemas de derechos humanos, de salud, y esos tengan un lugar, pues, el lugar que les corresponde. Claro, el tema del consumo de la droga y la eterna cuestión, ¿no? Sí, la eterna cuestión. Más producción porque hay más consumo porque hay más producción, e insistimos, tenemos muy mal socio que es Venezuela, que está contaminada hasta el fondo, hasta los tuétanos, por estas oleadas de narcotraficantes y de violentos que se expresan en el departamento del Arauca, que viene siendo el trompo de poner finalmente en esta catástrofe humanitaria, en esta catástrofe política. Doctor Camilo González Pozo, cuánto agradecemos su presencia y sus reflexiones sobre este tema gravísimo para Arauca y para el país entero. Muchas gracias, doctor Fernando. Un saludo para ustedes. Camilo González Pozo, director de Indepaz. Siempre la necesidad de hacer una política más integral y más seria sobre el tema de la droga, pero ¿cuál es? ¿Y cómo es? ¿Y con quién es? Ahí ya viene el silencio, como el que escuchábamos ahora. Tenemos que hacer otra política distinta, tenemos que mirar las cosas de una manera integral. Bueno, estamos de acuerdo. ¿Y cuál es esa manera integral y cuál es esa otra política? Es la pregunta que nos hacemos ante esta tragedia que se vive en el departamento del Arauca, en la frontera de acá y en la frontera de allá. Acá, que somos los grandes exportadores de la droga, que sigue siendo el elemento fundamental de todo este desorden, y allá, donde los aficionados a la droga como negocio siguen haciendo de las suyas cuando les da la gana y donde les da la gana, porque tienen nada menos que la coparticipación del gobierno venezolano en ese negocio. Camilo González Pozo, director de Indepaz, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Con el Banco Agrario financia el pago de tus cesantías y aprovecha beneficios. En la Hora de la Verdad son las 8:10 de la mañana.